Bienvenido a TESKICAS, la edición 2022, un evento tecnológico que pretende hacer fácil lo que a priori parece muy complicado. Mi nombre es Francisco Solans, de la empresa Neudio Microsystems, y hoy en concreto en este taller me gustaría hablaros un poquito sobre Apache ActiveMQ, la versión Artemis. Y bueno, sin más preámbulos, os voy a mostrar las presentaciones que tengo preparadas para vosotros y hablamos un poquito del tema. Vamos allá. Bueno, pues como os decía, vamos a hablar sobre Apache ActiveMQ Artemis y fijaros que este proyecto es un proyecto de la Fundación Apache, que en el fondo lo que es una implementación de los sistemas MOM, que se les llama Middleware Oriented Messages. Los que tengáis interés en lo que es un sistema de mensajería asíncrona, os recomiendo que os vayáis a este enlace que os ponemos en la parte superior de este vídeo para que entendáis cuáles fueron las causas y qué empujó a que se generase este tipo de soluciones middleware. Entonces, cuando vosotros os metáis en la Fundación Apache a buscar este proyecto en concreto, de primeras os llevaréis la sorpresa de que os encontraréis con dos implementaciones. Una que le llaman Classic, que es la que actualmente más prevalece, y luego hay otra que se llama Artemis, que representa la siguiente generación de la implementación de este broker, ¿vale? Vosotros lo primero que vais a pensar es, bueno, ¿y por qué la Fundación Apache tiene dos implementaciones de un sistema MOM? Pues bueno, es bien fácil. Precisamente del que nosotros vamos a hablar, el Artemis, históricamente, para que veáis cómo surgió, en el 2007, cuando surgió el contenedor de JBoss, que hace muchos años no se llamaba JBoss, sino EJBoss, de EJBoss. Este proyecto en su principio era simplemente un contenedor que daba soporte a unos componentes de la Java Enterprise Editions, conocido como Enterprise Java Beans. Lo único que ocurrió es que este contenedor como tal fue creciendo hasta dar soporte a todos los componentes de la Java Enterprise Editions y se convirtió poco a poco en un servidor de aplicaciones completo. Una de las partes que hicieron falta para incorporar el soporte de otros componentes fue la mensajería síncrona. Entonces, en este proyecto se creó una lógica adicional, un subproyecto, que se pasó a llamar inicialmente en el 2007 JBoss Messaging. Al cabo de un par de años, este subproyecto empezó a coger peso y se le conoció como HornetQ. De hecho, muchos de vosotros os sonará más la palabra HornetQ que el nombre inicial del subproyecto, ¿vale? ¿Qué ocurrió después? Que este proyecto HornetQ hace unos años se donó a la Fundación Apache. La Fundación Apache lo acogió dentro del proyecto Apache ActiveMQ y bajo ese paraguas pasó a llamarse el proyecto Artemis. Por ese motivo veréis que hay dos implementaciones. De todas formas, esta de la que vamos a hablar actualmente, veréis que es la que, digamos, va a prevalecer en los siguientes años. Entonces, ahora ya que sabéis por qué existen dos implementaciones, vamos a ver realmente lo que es un sistema de mensajería asíncrona, ¿vale? En el fondo, es un middleware, un trozo de código que está en medio de dos puntos, ahora os contaré qué son esos dos puntos, que permite hacer un intercambio de mensajes asíncronos. Dicho de una forma muy coloquial, para que no nos liemos, imaginaros, por ejemplo, un buzón, o mejor dicho, buzones. Aquí, por ejemplo, en la presentación, en esta ficha, en la parte de la izquierda, veréis que hay una fotografía que curiosamente a muchos os sonará porque es una fotografía de unos buzones que aparecen en el Palacio de Correos de Madrid, y fijaros que hay tres buzones, ¿vale? Es obvio que hay gente que deposita cartas cuando quiere enviar, en este caso, a Madrid capital, a la provincia de Madrid, o, en este caso, a Barcelona capital, ¿vale? Quedaros con esta idea mental del buzón. Alguien deposita en un buzón concreto de este edificio una carta,
y la parte posterior que vosotros no veis, una infraestructura o un proceso interno se va a encargar de procesar y de llevar esa carta a un destino, ¿vale? En el fondo, la mensajería síncrona viene un poquito a simular esta casuística que en la vida real aparece tan a menudo, ¿vale? Entonces, fijaros que en el diagrama que os presento también en la presentación aquí en el medio, en el fondo, fijaros que alguien genera una carta, es decir, produce, esta carta es enviada en un destino, en un buzón, ¿vale? Y esta carta, cuando puede, los que están vinculados a ese buzón la van a coger, la van a recibir y la van a leer o consumir. Que se os quede en la cabeza que normalmente cuando veis artículos o leéis información sobre este tipo de arquitecturas, se habla mucho sobre productores, consumidores. Productor no es más que la persona que mete la carta en el buzón y consumidor no es más que la entidad o la persona que se encarga de coger esa carta y consumirla o leerla, ¿vale? Esa plataforma o ese conjunto de buzones que estáis viendo en la fotografía, en el fondo, a nivel técnico, se le llama el broker de mensajería, ¿vale? Entonces, basta con que os quedéis con la idea de que esto es como si fuera buzones en los cuales alguien mete carta y otro coge carta, ¿vale? Fijaros que este tipo de plataformas lo que permite es mantener el asincronismo. Tú puedes depositar un mensaje, una vez depositado, tú sigues con tu actividad natural y tu camino, tu recorrido secuencial, en el caso del juego software, pues con tu aplicación, y el destinatario no va a recibir esa carta hasta el momento en el que él decida o tenga tiempo para cogerla. Pero si os dais cuenta, no es una acción secuencial. Uno no espera al otro, uno deposita y marcha, y el otro cuando puede también recoge esa información, ¿vale? Entonces, fijaros que este tipo de proyectos, que esto ocurre también para cualquier implementación que podáis encontrar aparte de ActiveMQ, es que puede instanciarse de dos formas. Una es en modo independiente, pues con una aplicación Java que levanta todo ese middleware que da soporte a la mensajería síncrona, es decir, a ese buzón al cual tú puedes meter cartas y quitar cartas. Esta modalidad se le suele llamar un broker en modo standalone, en modo independiente, ¿vale? Pero también puede estar incluido, incorporado dentro de otra aplicación o de otro proyecto, ¿vale? En ese caso, se le suele decir que el broker viene embebido. Por ejemplo, os pongo un caso que viene al hilo de la conversación. Cuando vosotros arranquéis, por ejemplo, un Wildfly, un servidor de aplicaciones Java E, aparte de que arranque la lógica que se encarga de la gestión de todos los componentes de la Java Enterprise Edition, también incluye como tal dentro y arranca, a la vez que arranca el Wildfly, un sistema de mensajería síncrona. Es decir, que el sistema de mensajería síncrona, aunque no lo veáis, también arranca en el interior cuando arranca todo el servidor como tal, ¿vale? En ese tipo de casos se dice que está embebido. Y bueno, los que sois un poco más puristas, ese tipo de integraciones se hacen mediante la implementación de una serie de clases que es un estándar y que ya es oficial, que son los adaptadores JCA, ¿vale? Dicho esto, vamos a ir directamente a ver un servidor levantado en una máquina, ¿vale? Y para ello nos vamos a ir a una máquina de EC2 que ya tengo preparada para vosotros, ¿vale? Entonces, antes de meternos, contaros que para ir más deprisa, en este caso no he cogido una máquina Linux y he hecho el despliegue de cero del sistema MOM. En este caso lo que he hecho es irme a Amazon y una de las máquinas que nosotros ya tenemos provisionadas en el marketplace de Amazon, directamente hemos solicitado crear una máquina EC2 en la nube de Amazon y directamente nos la ha generado ya preparada y configurada para utilizarla, ¿vale? Si alguno queréis hacerlo de cero, lo podéis hacer, aunque si simplemente queréis hacer pruebas de concepto y ver cómo funciona el proyecto, os aconsejo que no os compliquéis la vida y directamente cogéis máquinas de este estilo y hagáis las pruebas que creéis pertinentes, ¿vale? Entonces, visto esto, fijaros que aquí acabo de entrar en la consola de Amazon, AWS. Estoy en la zona del norte de Virginia
Ya sabéis que cuando trabajamos con las nubes de Amazon, los productos se pueden elegir en diferentes zonas, ¿vale? En este caso está en US East, en la zona 1, que es norte de Virginia, ¿vale? Y fijaros que ya he creado una máquina, que aquí tiene el nombre de Neodu Techkikas Artemis, ¿vale? Ya nos indica que está en modo de arranque. Es una instancia del tipo T2 Medium, que me parece que son 2 CPUs virtuales y 4 GB de RAM para hacer la prueba, ¿vale? Y fijaros que tiene una IP pública, la 35.171.162.133, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a conectarnos, ¿vale? Los que no sepáis cómo funciona este tipo de máquinas, que sepáis que cuando se crean estas máquinas EC2, siempre te exige que lo acompañes con un certificado PEM. Entonces, las conexiones vía SSH se hacen todas a través del certificado PEM que vosotros hayáis asociado a esa instancia que habéis creado, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros que lo único que hay que hacer es un SSH utilizando este PEM asociado a la máquina. En este caso, como la máquina instanciada está montada sobre el sistema operativo Linux que se conoce como Rocky Linux versión 8, el usuario que por defecto se utiliza es Rocky, y luego a continuación se pone directamente la IP pública de esta máquina, que es la que nos ha dado cuando hemos arrancado la máquina por primera vez, ¿vale? Entonces nos conectamos por SSH y ahora vais a ver, bueno, ya estamos conectados. Fijaros que estamos en el home de Rocky, que es Home Rocky, ¿de acuerdo? Y para que os hagáis una idea, vamos a pasar a modo superusuario. Vale. Y por defecto, fijaros que hemos cogido el proyecto Apache Artemis, en este caso la versión 2.20.0, lo hemos descomprimido. Hay una serie más de pasos, porque este tipo de máquina está todo automatizado con provisionamientos, pues con herramientas como Terraform y Ansible, ¿vale? Entonces, fijaros que este proyecto, cuando se descomprime, aunque lo hagáis vosotros, por defecto tiene esta serie de directorios. Bueno, vamos a limpiar esto y lo vamos a ver aquí arriba, que se verá mejor, ¿vale? Entonces, fijaros que si nos metemos en el directorio bin, aunque vosotros no lo hayáis visto, es como cuando instalas MySQL y no lo arrancas. No sé si sabéis que la primera vez que se arranca el MySQL, luego os crea en el directorio Barley MySQL toda una serie de directorios con las bases de datos iniciales, las de MySQL y otras que por defecto se crean, y luego tú cada vez que creas un esquema, en esa ruta se crea un directorio con todas las bases, con todas las tablas que creas con el esquema que tú has creado, ¿vale? Entonces, con esto os quiero decir que una cosa es la base de datos MySQL y luego en otro directorio aparte es donde se guardan los datos como tal. De hecho, habitualmente lo que suelo hacer es montar una unidad separada, se vincula al disco duro general, a la máquina general, y digamos que todos los datos van a ese disco duro. Así, si en un futuro tú quieres cambiar de máquina, pues simplemente vuelves a reenganchar ese disco y te lo llevas a otra máquina, ¿vale? En este caso, por defecto ya hemos creado un broker que se crea en otro directorio, ¿vale? Esta sentencia que veis de Artemis, que de hecho os lo voy a enseñar porque probablemente os venga bien saberlo, aunque no lo hayáis visto, cuando esta máquina se arranca, en el fondo, lo que se ha hecho es pedir la creación de un broker, ¿vale? Un broker se representaría un poco a esa puerta que os he enseñado del Palacio de Correos donde hay unos buzones. Pues el broker representaría hacer eso, hacer una estructura de buzones, ¿vale? Un broker como tal. Fijaros que lo que se hace con esta sentencia Artemis, se le dice que cree con el usuario admin, con el password admin, no permite que te loguees sin usuario ni contraseña, y creas el broker que lo vamos a llamar test-broker, ¿vale? Esta sentencia como tal ya está lanzada, por lo tanto no hace falta lanzarla. Fijaros que podríais crear tantos brokers como vosotros quisierais, 1, 2, 3, 4, siempre y cuando configuraréis los brokers para que los puertos como tal no se chafaran entre ellos, pero luego, una vez arreglado eso y decalando los puertos, podríais tener diferentes servicios levantados y que cada servicio levantase un broker distinto. Es decir,
que con una sola instalación de un Apache ActiveMQ Artemis puedes crear tantos brokers como quieras y tantos servicios como tú desees, ¿vale? El broker como tal, para que veáis que está en otro sitio, si os vais a este directorio, en barlib Artemis, veréis que aparece un directorio que es test-broker, que es exactamente el mismo nombre del broker que he creado desde el proyecto principal, ¿de acuerdo? Fijaros que si hacemos un LSAL y nos metemos dentro de este broker, tenemos directorios bin, data, etc, lib, log, tmp. Se parecen muchísimo a otro tipo de proyectos de la Fundación Apache o otro tipo de proyectos, especialmente en entornos Java. El binario, el data, que es donde se guardan los datos, el etc, que es donde se guardan los ficheros de configuración, el lib, donde están las librerías, el log, donde están los ficheros de log, y bueno, pues un poquito lo típico. Si os veis al directorio de binarios, fijaros que también hay un comando Artemis. Tened cuidado, porque muchas veces cuando leéis la documentación os mandará lanzar ciertos comandos que algunos solo funcionarán según si se hacen desde el user java artemis /bin y otros solo funcionarán si se hacen desde el barlib artemis /tu broker /tu bin. ¿Por qué eso es así? Porque es que esta sentencia como tal solo está para este broker. Si creéis este broker, solo haría lo asociado a ese en concreto, ¿vale? Entonces, visto esto, en esta máquina que ya está preconfigurada, si os fijáis, el fichero que representa el servicio de Artemis, lo que hace en este caso es arrancar este broker, ¿vale? Y tal cual, pues ya tenemos aquí el broker levantado, porque de hecho lo vamos a comprobar haciendo un system.ctl status Artemis. Vale, fijaros que ha arrancado el broker test broker, ¿vale? Entonces, dicho esto, si nosotros ahora quisiéramos ver la consola que por defecto está disponible siempre y cuando vosotros, cuando solicitéis la máquina o montéis vuestro sistema, tengáis abierto el puerto 8161, fijaros que aquí tenemos el puerto 8161 levantado, podremos acceder a la consola, ¿vale? Por defecto también es necesario configurar un fichero para que desde fuera se pueda acceder. En este caso ya por defecto os viene preparado. Entonces, si cogemos la IP de esta máquina y intentamos acceder a la consola poniendo http este IP 8161/console, vais a ver cómo directamente os aparece al cabo de un ratito una página que simplemente os permite loguearos. En este caso, el usuario es admin y la contraseña, tal cual está en nuestra plataforma de Amazon, en el Marketplace, la contraseña suele ser el ID de distancia. Es un número que solo se repite una sola vez para la instancia que tú creas. Entonces, este ID lo ponemos aquí. Vamos a recordar la contraseña y el usuario y nos vamos a loguear, ¿vale? Entonces, si bien no es muy necesario, muchas veces no viene mal esta consola para ver en qué estado o qué tenemos configurado y montado en nuestro sistema MOM, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que por defecto hay una consola muy básica, ¿vale? Luego entraremos un poquito más al detalle para que entendáis alguna cosita, sobre todo los aspectos más básicos. Y fijaros que tenéis acceso a una consola para poder trabajar con la herramienta, ¿vale? Entonces, dicho esto, ahora lo que os quiero enseñar es lo siguiente. Vale. En la Apache ActiveMQ Artemis, aunque vosotros conceptualmente os imaginéis simplemente un conjunto de buzones donde el productor
produce mensajes y el consumidor pues lee mensajes, si miramos la arquitectura a más alto nivel, en el fondo os daréis cuenta que esto que os he pintado aquí aparece también en todos los sistemas MOM. Independientemente del core, del tronco, lo que os he puesto en amarillo, que se encarga de toda la gestión del mensaje que entra y que sale, fijaros que por un lado tiene que haber algo que se encarga de la gestión del protocolo, ¿vale? Porque el productor, cuando mete la carta en el buzón, la puede meter de diferentes formas, ¿vale? Veréis que ahí lo que ocurre es que hay una serie de protocolos y una forma de comunicarte con el sistema de mensajería. En el fondo, para los más de la vieja escuela o los que bajéis a más bajo nivel, aquí hay una implementación de sockets y de tubos de entrada y de salida, pues por donde tú metes datos de unos y ceros y hay una conversación de punto a punto y pues establece una comunicación de datos, ¿vale? Por la red. Aparte de lo que es la capa de la gestión del protocolo, hay otra capa que es la capa de persistencia. Claro, si os ponéis a pensar, aparte de cómo tú metes la carta en el buzón y cómo hablas con el buzón, que es abre la boca, que yo te meto el sobre y luego te lo cojo, está el cómo guardo la carta. En la vida real, la carta, el propio papel es un sistema de persistencia. Yo escribo en la carta pues una información y eso queda escrito y queda plasmado. Aquí realmente, en lo que es en el ámbito del software, la persistencia la generas o bien utilizando ficheros que dejas en el file system del sistema operativo, o utilizas una base de datos que en el fondo es también un sistema de ficheros que da soporte a las sentencias relacionales y bueno, es una base de datos relacional, ¿vale? Entonces, fijaros que realmente estas dos partes de la arquitectura siempre tienen que existir. Si nos detenemos en la parte de los protocolos, ¿vale? Lo bueno que tiene Apache ActiveMQ Artemis es que teóricamente, teóricamente y es así, os permite utilizar o jugar con protocolos conectables. Es decir, que si el día de mañana quisierais vosotros agregar más protocolos de comunicación, podréis hacerlo. Pensad que hay una cosa que tiene muy buena y es que independientemente de los protocolos que haya ya implementados, que ahora veremos cuáles son, siempre utiliza una forma interna de comunicación. O sea, la implementación, ellos ya utilizan una que es la que consideran que es la más optimizada y la más consistente para que sea lo más rentable, lo más rápido posible, ¿vale? Entonces, ellos internamente ya tienen una implementación de cliente, del core, del núcleo, ¿vale? Y hay un protocolo de comunicación que es interno y que es el fundamental, el central, ¿vale? Sobre este escalan todos los demás protocolos, es decir, que los siguientes protocolos que os voy a contar que existen, todos utilizan esta implementación en el fondo y lo único que hacen es enmascarar y ajustar el protocolo de verdad con la forma de comunicarse a nivel interno, ¿vale? Entonces, implementaciones en Artemis, tenéis estas 5 que os marco aquí. AMQP, la versión 1.0, OpenWire, que realmente esa es la comunicación que os decía yo, que es la interna, que es la que ellos han montado, porque es la que consideran que es la más perfecta, la más fina, ¿vale? MQTT, que estos sonará muchos, las versiones 3.1, la 3.1.1, la 5.0, que MQTT, aunque se hable mucho, en diferentes entornos, no es un protocolo tan bueno. Por ejemplo, con contadores de agua, el protocolo MQTT no se podría emplear simplemente porque gastaría tanto las baterías que no sería viable este tipo de protocolos. Entonces hay otro tipo de protocolos en otros sectores que lo que permiten es que, por ejemplo, las baterías, como en este caso, tengan una longevidad durante mucho más años. Pues, por ejemplo, en temas de contadores de agua, el protocolo NB-IoT sería un protocolo mucho más interesante que el MQTT, ¿vale? Dicho este pequeño inciso, tenéis más protocolos implementados, que es el STOMP, la versión 1.0, 1.1 y 1.2. Y luego tenéis, para los que provenís de este proyecto original, del LearnetQ, han mantenido la posibilidad de llamar a este subproyecto utilizando también el protocolo original de LearnetQ,
¿vale? Esto lo hacen un poquito para mantener la compatibilidad hacia atrás y que todos los proyectos que se hayan hecho con HornetQ pues sigan funcionando con estas versiones, ¿vale? Me imagino que de aquí a unos años esto quedará discontinuado y desaparecerá, ¿vale? Pero sobre todo, daros cuenta que todos en el fondo trabajan sobre la implementación del núcleo, que es la OpenWire, y sobre ese escalan los demás, ¿de acuerdo? Fijaros que cuando, por ejemplo, habláis de JMS o la Jakarta Messaging, ¿vale? Son APIs estándares, ¿vale? Y estas están directamente implementadas en el propio núcleo del proyecto, ¿vale? No están como un protocolo adicional. De hecho, están dentro del OpenWire, ¿vale? Volviendo un poquito a la ficha anterior, fijaros que cuando hablamos de la gestión del protocolo, aquí en la parte donde os he puesto el Core Protocol, ¿vale? Fijaros que tenéis el lado del cliente que produce los mensajes o el que luego consume. Normalmente lo que se le suele dar es una librería JAR, si es una aplicación en Java o otro tipo de librerías, que lo que tiene por dentro ya implementado es toda la lógica para escribir el mensaje si eres productor o leer el mensaje si eres consumidor, ¿vale? Si vas a usar, por ejemplo, la API estándar de JMS o de Jakarta Messaging, esa misma implementación de core de cliente, lo que hacen es meter una capa que lo que hace es meter la implementación o la adaptación para estas APIs estándares, ¿vale? Pero si os fijáis en el fondo, todo por debajo funciona exactamente igual, ¿vale? Entonces, hablado un poquito de los protocolos, que sobre todo os tiene que dar en la cabeza, que podéis meter protocolos y en el fondo todos se comunican con el mismo núcleo, que eso está muy bien. Lo importante también es la persistencia. Cuando tú como productor metes un mensaje en el buzón, habrá que guardarlo. Bueno, no es que sea obligatorio guardarlo, podrías tenerlo en memoria, pero es verdad que muchísimas veces o casi siempre necesitas almacenarlo. Entonces, para almacenarlo tenéis simplemente dos formas. Se caen de cajón, o en fichero o en base de datos, que es lo que tenéis aquí. O File Journal o JDBC Store. Entonces, que sepáis que si usáis, por ejemplo, la persistencia a través de base de datos, podéis enganchar mediante JDBC cualquier base de datos que os pueda interesar, o MySQL, o Postgres, Oracle, lo que vosotros consideréis, ¿vale? Entonces, dicho esto, que sepáis también, por ejemplo, que soluciones como Apache Kafka, lo que han hecho es darle una vuelta de campana a la persistencia. En otro taller os contaré bueno, os contaré, no con más detalle, todavía no empiezo a hablar de ello, pero os contaré cómo funciona y veréis que ahí el enfoque es distinto y lo que permite es un consumo brutal de mensajes, ¿vale? Bueno, consumo y producción. Estos sistemas, en cambio, tienen ciertas limitaciones. Lo que ocurre es que para la gran mayoría de proyectos que habitualmente se utilizan, estos sistemas de mensajería son más que suficientes. Entonces, nunca os aconsejo en informática matar moscas a cañonazos. Si con una bicicleta eras capaz de llegar a tu destino, no te compres un avión. Entonces, muchas veces te encuentras con proyectos que están sobredimensionados y, bueno, escalar un proyecto está muy bien, pero si no es necesario, lo único que estás consiguiendo es darle más complejidad a la hora de desarrollo, al coste real que le vaya a implicar al cliente comprar ese desarrollo y luego el mantenimiento posterior pues es mucho más costoso, ¿vale? Entonces, aparte de esos dos conceptos de ver la arquitectura, que ver que en el fondo hay dos capas muy importantes, que es la de la persistencia y la de la gestión de los protocolos, la diferencia que tiene con respecto a Apache ActiveMQ Classic o al Artemis de ahora, hay muchas más, pero esta conceptualmente cuando lo ves es lo que más te choca, es esto, el modelo de direccionamiento, ¿vale? Fijaros que como implementa varios protocolos, si os fijáis, si volvemos atrás, implementa el AMPQ, el AMQP, OpenWire, MQTT, StormKey, HornetQ, cada uno de ellos tiene su propia jerga, su propio vocabulario. Entonces, ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que tanto vocabulario, que tantas palabras para diferentes tipos de protocolos, era un jaleo. Entonces decidieron crear o pactar una semántica unificada para que con esa semántica unificada se pudiera implementar o configurar todos los tipos de buzones que tú te puedes montar, ¿vale? Entonces, en Artemis
hay tres conceptos muy importantes, ¿vale? Uno es el address o el direccionamiento, ¿vale? Que representa el endpoint o el punto donde se va a trabajar con el mensaje. En el caso de la fotografía que os enseñé, sería la boca del buzón. El endpoint es donde tienes que meter la carta, ¿vale? Aquí sería el address donde tienes que colocar el mensaje, ¿vale? Cuando tú metes la carta en el buzón, en esa boquita, pensad que cuando pasa esa boca, la carta o el mensaje que llega se puede enviar, en este caso, a una o varias bandejas, a una o varias queues, ¿vale? Puede haber una o puede haber muchas, que esto suena un poco raro, pero veréis que tiene su utilidad. Y luego fijaros que cuando entra por la boca, tú decides cómo conduces esa carta. Por detrás imaginaos un mecanismo, que hay una especie de tobogán o un brazo o una especie de dispositivo que lo que hace es llevar la carta a otro punto, ¿vale? El camino por donde llevas esa carta a una de las colas o bandejas se le llama el tipo de enrutamiento, ¿vale? Veréis que hay dos tipos de enrutamientos. Uno le llaman anycast y el otro es el multicast. Entonces es como cómo se envía, digamos, el mensaje a las colas que viene por detrás, ¿vale? Entonces, fijaros que conceptualmente solo hay tres ideas. El address, que es el direccionamiento, la queue, que es la cola, y el tipo de enrutamiento, ¿vale? Que puede ser anycast o multicast. Entonces, a partir de estos conceptos, todo lo demás vais a ver que independientemente del protocolo que estéis empleando, todo se puede explicar con esta semántica en vez de la que habitualmente el protocolo suele tener. Los que sois de la vieja escuela o habéis trabajado mucho con JMS o con Jakarta Messaging, habréis hablado mucho de las queues y de las topics. Pues vais a ver que aquí esto también se puede poner, pero explicado con esta semántica unificada. Entonces, los tipos de enrutamiento, es decir, cuando tú metes el mensaje en la boca del buzón, luego se encarga de enrutar o de llevar ese mensaje. Hay un tipo de enrutamiento que se le llama anycast, es decir, yo te meto el mensaje por la boca del buzón y eso va por un tobogán y acaba en otra bandeja, en una cola. Si os fijáis aquí, lo que os he puesto es que cuando entra por la boca del buzón, en el address, eso va a un solo destino, a una sola bandeja, a una sola queue, ¿vale? Y ahí es donde se quedan. Fijaros que va del punto de entrada del endpoint del address a la queue. Va de un punto a otro punto. Por eso se le llama mensajería punto a punto o, dicho en inglés, anycast, ¿vale? Para andar por casa, para que le veáis de una forma mucho más coloquial, imaginaros las cartas que llegan en esa bandeja o en esa cola, tal como se acumulan, es como si vosotros hicierais fila en una panadería, ¿vale? Aquí en el dibujo de la izquierda os he puesto una fila gigantesca de gente que va a un establecimiento, supongamos que van a comprar pan, ¿vale? A medida que van llegando gente que quiere ser atendida, pues se va colocando el último en la fila. Pero fijaros que el primero en llegar es el primero en ser atendido, ¿vale? Es decir, que esto, dicho en informática, es una FIFO, first in, first out, ¿vale? El comportamiento de esta cola es también el mismo que la FIFO. Fijaros que cuando llegan los mensajes a la bandeja, a la queue, ¿vale? Llegará el 1, llegará el mensaje 2, llegará el mensaje 3, llegará el mensaje 4. Y llegan ordenados. El primero en llegar es el primero en salir, ¿vale? El primer consumidor que pida una carta de esa bandeja o de ese buzón, cogerá la primera que hay y se la quedará solo él. Es decir, que en este caso el consumidor 1 se conectará a esa bandeja, a la cola que la llamamos Q1, y cogerá el primer mensaje 1 para él. La coge, el mensaje desaparece y se lo queda, ¿vale? Es como si tú fueras a la panadería y te dieran una barra de pan y esa barra de pan solo es para ti, no la vas a repartir con nadie más, ¿vale? Si llega otro consumidor y se conecta a esa misma cola y decide coger un mensaje, en este ejemplo, fijaros
que recoge el segundo mensaje que había, que es el mensaje con el número 2. Y luego acolados, encolados tenéis los mensajes 3, el 4, y se ve como el productor en breve quiere introducir el mensaje 5 a esa cola, ¿vale? Entonces, fijaros que si otro consumidor quisiera coger un mensaje de esa cola, cogería el 3. Si otro consumidor a continuación quisiera coger otro mensaje, cogería el mensaje número 4, ¿vale? Esto es lo que cuando trabajéis con JMS o con Jakarta Messaging, lo que siempre habéis tenido en la cabeza como las queues. Lo que pasa es que aquí el concepto de queue es la bandeja. En tiempos nuestros de cuando trabajamos con Java, con JMS y Jakarta Messaging, la queue, ¿vale?, representa toda esta estructura. La otra forma de crear un modelo de adicionamiento, aunque hay muchas más, sería esta. Que a los de la escuela de Java os daréis cuenta que esto es lo que vosotros llamáis como topic. Fijaros que en este caso, el que deja la carta y la mete por la boca del buzón, a continuación ese mensaje se reenruta en diferentes bandejas que aquí les llaman queues. Entonces, en este caso, hay definido un address, un endpoint, que lo que hace es que recibido el mensaje se va a distribuir en dos colas, en la cola Q1 y Q2, pero fijaros que se redistribuye y se clona, es decir, que si yo meto el mensaje 1, cuando pasa por el address lo reenruta porque está en modo multicast y lo copia tanto en la cola Q1 como en la cola Q2, ¿vale? Fijaros que el mensaje en este caso no va de un origen a un destino, no va de un punto a otro punto. No, el mensaje se clona en todas las bandejas que están suscritas a eso que entra, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando entra, por ejemplo, el mensaje 1 se enrutará y se depositará en la cola Q1, pero también se enrutará y se depositará en la cola Q2. Por lo tanto, el mensaje Q1 aparecerá dos veces. El mensaje 2, cuando entra, también aparece en las dos colas, y el mensaje 3 también. Fijaros que aquí también nos está pasando un poco lo mismo, porque llegan también en el mismo orden en el que entran, es el orden en que luego serán consumidos, ¿vale? Pero en este caso, fijaros que no ocurre como en el caso anterior. Hay un consumidor escuchando la cola Q1 y hay un consumidor escuchando la cola Q2, ¿vale? En este caso, el Q1, cuando lea de su cola Q1, leerá el mensaje 1. Posteriormente leerá el mensaje 2, después el mensaje 3 y todos los que lleguen. Pero es que el consumidor 2 también leerá de su bandeja el mensaje 1, el mensaje 2 y el mensaje 3. Fijaros que en este caso, por eso se le llama mensajería, publicación, suscripción, es que todos los consumidores que están suscritos a estas colas podrán recibir estos mensajes, ¿vale? Esto, a nivel conceptual, para andar por casa, fijaros en la fotografía. Es muy parecido a que si tú te imaginas que estás participando en una carrera y tú como corredor estás ya en posición de arranque y estás junto a tus competidores esperando a que el juez levante la pistola y dispare la bala. Todos los corredores de esta carrera estáis suscritos, escuchando, esperando a que el juez, ¿vale?, el productor, dispare la pistola o genere un mensaje que todos vosotros vais a recibir, vais a oír, ¿vale? Entonces, fijaros que conceptualmente estos dos conceptos de una fila de una panadería y la de un grupo de corredores que se suscriben y se apuntan a un mensaje, esa misma idea aparece muchísimo en la informática, ¿vale? Entonces, realmente este tipo de direccionamiento se le llama multicast y es una mensajería de publicación, el que produce, y los que suscriben, que son todos los consumidores que están disponibles, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, la semántica unificada que se creó, se planteó esa solución porque era un jaleo. Daros cuenta, por ejemplo, que las JMS se suele hablar de queues y de topics, pero es que, por ejemplo, en protocolos como STOM se habla de las generic destinations. Del MQTT se llama de topics, de AMQP se llama generic nodes. Si no hubieran unificado lo que es la sintaxis
la definición de las palabras y no hubieran hecho unos conceptos comunes, esto se habría complicado muchísimo a la hora de realizar configuraciones y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, que sepáis que por defecto, cuando vosotros trabajáis con este modelo de direccionamiento, la herramienta de por sí ya es capaz de crear los tipos de direccionamiento. Aunque sí es verdad que vosotros podéis configurar a mano direccionamientos mucho más complicados que estos dos que os he mostrado anteriormente. De acuerdo. Y en el apartado de la teoría, aunque esto es mucho más extenso, para los que no habéis trabajado nunca con mensajería síncrona, fijaros que la idea es muy buena, porque por un lado, tú puedes tener un buzón donde alguien deposita un mensaje, se marcha y otro cuando quiere lo consume. De las dos formas que os he contado, tanto como si fuera una cola de una panadería, como si fueran corredores de una carrera, pero también me puede venir muy bien, o es una casuística que me ocurre, y es que puede ser que el mensaje no llegue a su destinatario, al consumidor. Por ejemplo, en la vida real te pasa muchas veces que haces un pedido en Amazon y te lo llevan a casa y tú no estás. Lo vuelven a intentar otra vez. No sé cuántas veces más, no sé si son dos, y luego ya te avisan y te dicen que vayas a buscarlo donde sea, te dan un plazo de, no sé si son de días, y tienes que ir tú personalmente a buscarlo donde sea. Ese mismo concepto de un mensaje que se intenta entregar al cliente final, en este caso sería un consumidor, y que no llega, son reintentos. Eso mismo, conceptualmente, en los sistemas MOM también existe, porque además, si os dais cuenta, es muy necesario. Entonces, la gestión de los mensajes no entregados, estos conceptos que os he contado coloquiales también aparecen. Uno es que si el consumidor intenta leer un mensaje y por lo que sea no lo consigue, que dicho de otra forma, el middleware MOM no recibe el ACK de aceptación, es decir, que en la vida real es como cuando el repartidor no tiene un acuse de recibo, hasta que no tiene ese acuse de recibo, no se considera que ese mensaje está entregado, ¿vale? Puede ser por muchos motivos, o porque el propio consumidor considere que eso se aborta, porque la red dé un fallo, o por lo que sea. Pero en todo caso, si eso ocurre, el mensaje no lo puedes borrar de tu sistema de persistencia, de tu sistema de mensajería síncrona, lo tienes que guardar para que haya otro segundo reintento y otros reintentos, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto de reenvío de mensajes existe y se puede predefinir cuántos reintentos hay. Eso sí, cuando ese número de reintentos que se hace de forma retardada, es decir, no se hacen de forma consecutiva, porque claro, evidentemente cuando hay un fallo, pues probablemente a lo mejor es porque es la red o por algo en concreto. Entonces lo que haces es decalar unos ciertos segundos, un cierto tiempo y vuelves a reintentarlo a continuación. Si al cabo de un cierto número de reintentos eso no es viable, ¿qué es lo que haces? Ese mensaje lo llevas a otro sitio y lo dejas en una especie de almacén o de zona de mensajes muertos, ¿de acuerdo? Luego ya cuando lo dejas en la zona de mensajes muertos, tú has de ser responsable de cómo gestionas ese mensaje que no se ha podido recepcionar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que sepáis que ese concepto también está y también se puede configurar cuando hacéis implementaciones de software. Y por último, algo que también es muy importante y es que los mensajes, aunque los metéis en los buzones, como los buzones realmente tienen un tope de capacidad porque las bandejas dan para lo que dan, pues ¿qué ocurre? Que tú puedes incluso decir que si un mensaje no se ha consumido en un cierto plazo de tiempo, ese mensaje directamente queda eliminado y bueno, pues como si nunca hubiese llegado. ¿De acuerdo? Entonces, conceptualmente, esto es lo que creo que para vosotros es más interesante. Y ahora lo que os quiero enseñar es, como ya hemos visto, los directorios del sistema de mensajería accediendo a la máquina C2 de Rocky Linux, vamos a ver cómo se hace para activar un consumidor y también activar un productor. Esta vez, este primer ejemplo lo vamos a hacer desde línea de consola, ¿de acuerdo? Y vais a ver por qué es tan importante un directorio u otro. Fijaros que yo estoy en el directorio barlib artemis test broker /bin, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis un comando que es artemis. Ojo, no os equivoquéis y lo hagáis desde el user java apache artemis /bin, porque no es lo mismo, ¿vale? Entonces, fijaros,
que mediante línea de comando le voy a decir que voy a crear un consumidor. Bueno, por cierto, voy a subirme a la parte de arriba, no voy a ser que no lo veáis por el corte del terminal con la ventana del vídeo. Y ahora que estamos arriba, vamos a decirle que creamos un consumidor que se va a conectar a un broker en concreto. En este caso nos vamos a conectar a Test Broker porque es el que por defecto ya se crea. Y hay que decirle que nos conectamos con el usuario admin y la contraseña, y en este caso la contraseña, si no me equivoco, tiene que ser la que por defecto tiene el ID de la instancia. Que de hecho lo vamos a ver ahora si está bien o está mal. De acuerdo. Vale. Fijaros que en este caso ya os ha dicho, porque esto lo estamos ejecutando desde dentro de la propia máquina, lo podríamos haber ejecutado desde otra máquina, haber abierto el puerto 61.616 y habernos conectado poniendo lo que es la IP pública, pero en este caso no lo hacemos así. Fijaros que tenemos un consumidor que está escuchando en este broker, ¿vale? Y os dice, estoy esperando hasta que no se hayan consumido 1000 mensajes. Entonces, si abrimos otra ventana, nos vamos a volver a conectar. Nos vamos a pasar a modo superusuario. Vamos a irnos al directorio barlib Artemis Test Broker bin. Y en este caso vamos a hacer algo muy parecido. Vamos a activar un productor, es decir, vamos a crear un productor o activar un productor, más que crear es activarlo, que se va a conectar a este broker, porque claro, evidentemente, en este caso me diréis, bueno, pues que broker solo tienes uno, sí, pero podría haber tenido todos los que yo hubiera querido. Le digo que el user es admin y la contraseña, igual que antes, es este ID de distancia. Y fijaros, me conecto desde local a este broker de mensajería y este productor lo que hace es producir 1000 mensajes que van a este buzón que hay asociado, ¿vale? Y una vez producidos y metidos las 1000 cartas, los 1000 mensajes, el productor acaba. Y fijaros que curiosamente en el lado de la izquierda donde estaba el consumidor escuchando, fijaros que aquí os ha dicho que ha conseguido consumir 1000 mensajes y por lo tanto su tarea ya se ha acabado y se sale. ¿De acuerdo? Entonces ya veis que desde línea de comando se pueden hacer ciertas pruebas. Si ahora nos vamos a lo que es la consola de Artemis, fijaros, cosa que antes no salía, ha salido directamente el broker, Test Broker, y os aparece, aunque no lo hayáis hecho manualmente, indirectamente, ha creado una queue que le ha llamado también Test Broker, que es reenrutado mediante el address por Anycast, y aquí es donde el productor ha metido los mensajes, ¿de acuerdo? Y aquí es donde el consumidor ha leído los mensajes. Si lo queréis ver con más detalle, vamos a verlo. Pues vámonos a la opción donde pone More Browse Queue, ¿de acuerdo? De momento fijaros que no hay colas. Claro, evidentemente el productor ha producido 1000 mensajes y el consumidor ya los ha leído, ya las ha cogido, no ha quedado nada. Pero si volvemos a lanzar este ejemplo y lo que hacemos es que primero las producimos. Si ahora volvemos a la consola,
y volvemos a visualizar lo que es la cola asociada, fijaros que aquí hay 1000 mensajes que el productor ha generado que hemos hecho nosotros de línea de comando, ¿de acuerdo? Y están aquí. Si ahora nosotros cogemos y lanzamos el consumidor para que se conecte a esta cola y coja los 1000 mensajes y lo lanzamos ahora, os daréis cuenta que ahora se ha conectado, ha consumido los 1000 mensajes y si volvemos a la consola, estos 1000 mensajes fijaros que ya no están, ¿de acuerdo? Fijaros que la consola también tiene una cosa bastante maja y es que os permite ver más información. Podéis ver los consumidores que hay conectados, en este caso ni ninguno. Podéis ver los productores que hay conectados. De hecho, si queréis lo vamos a ver. Si ahora venimos y lanzamos el consumidor a la espera de 1000 mensajes, una vez conectado, veréis que la consola como tal, si refrescamos todo esto, fijaros que ya aparece el consumidor con su sesión asociada, ¿vale? Lo mismo ocurre con el productor. Entonces, la consola esta está bastante bien, un poco para tener una cierta trazabilidad de lo que está haciendo el middleware. Pues bien, y con esto damos por finalizado el taller de hoy. Así que si os ha gustado, le dais al like. ¿Tenéis alguna idea o recomendación? Comentario. Y nos vemos la siguiente vez. Así que hasta la próxima, chavales, y cuidaros mucho.